quiero explicarles cómo funciona la condición de esto que son los cambios en políticas y los cambios en estimaciones. A ver, veamos. Voy a hacer algo medio raro como para que entiendan, dado que el ejercicio completito ya está resuelto, pero para que podamos identificar de qué se trata cada cosa. Cuando nosotros hablamos primero de una política contable, y vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos una maquinaria que fue adquirida en un determinado momento con un costo de adquisición de 870.000 bolivianos, y se estableció para esa maquinaria la aplicación de un método de línea recta, tomando en cuenta además una vida útil de 8 años y un valor de residual o desecho al final de su vida útil de 70.000, y entonces dirán ustedes, bajo esas condiciones, el importe de la depreciación anual de esa maquinaria la hubiéramos calculando tomando el importe depreciable, que sería su costo, que son los 870.000, menos su valor residual, y por lo tanto lo que se va a depreciar son 800.000 dividido entre su vida útil, que son los 8 años, y por lo tanto la depreciación anual será de los 100.000 bolivianos. Y entonces, si en circunstancias normales hubiéramos comprado una maquinaria y la utilizábamos durante 8 años, dirán ustedes, al final de los 8 años, hubiéramos llegado a un valor residual de 70.000, tomando en cuenta una depreciación anual de 100.000 cada año, sí, y seguramente hubiéramos ido acumulando su depreciación acumulada en función de la evolución que esto hubiera tenido en el tiempo. Totalmente sencillo, ¿no es cierto? Y sin embargo, vean, ahora aparece una condición. ¿Qué pasaría, podemos decir, si nosotros llegamos al año 4, y vean, no importa la fecha del año 4, puede ser, dirán, al comienzo del año 4, a mediados del año 4, a finales del año 4, si yo voy a cambiar algo, no puedo cambiar por un periodo intermedio, tengo que cambiar el periodo completo. Esa es la condición para que la información sea uniforme. Y entonces podría ser que durante el año 4 por ahí cambian algunas circunstancias, y entre las circunstancias que cambian, dirán ustedes, nos encontramos con que obviamente el costo no va a cambiar, son los mismos 870.000 que tenía la maquinaria. Para no complicarnos, vean, en cambiar varias cosas, por ahí el valor residual lo vamos a mantener, pero resulta que ahora la empresa dice, ya no quiero utilizar el de línea recta, ahora vamos a utilizar el método de unidades producidas. Por lo tanto, además, dirán ustedes, la empresa tiene la necesidad de determinar cuál es la vida útil de la maquinaria, pero ya no en función de los años, sino en función de sus unidades producidas. Y por lo tanto determina que vamos a tener 40.000 unidades producidas durante, dirán ustedes, el periodo de vida útil de la máquina desde que se compró hasta que termine su vida útil. Entonces, si esas son las circunstancias, para empezar ahora dirán, vamos a recalcular el monto de la depreciación por cada unidad. Entonces resulta que ahora nosotros determinamos que el valor depreciable, que son los 800.000 bolivianos dividida entre las 40.000 unidades, nos da una depreciación de 20 bolivianos por cada unidad. Por lo tanto, dirán, además de determinar el periodo, que podría coincidir con los mismos 8 años, como podría no hacerlo, pues está la condición de que para cada año nosotros tenemos que tener el informe de producción que corresponde a esa maquinaria. Y en función del informe de producción, seguramente vamos a determinar el importe que corresponde a la depreciación de cada año. Entonces recurrimos a los datos de seguramente la producción o los datos de, no sé, la gerencia productiva en una empresa, y nos dan la siguiente información sobre las unidades producidas, que por ahí dirán ustedes del año 1, del año 2, del 3 y el 4, es información ya histórica, porque ya estamos en el año 4, y por ahí vean pintadito de otro color, se los estoy poniendo inclusive lo que podría ocurrir en el futuro, aunque por ahí no tengo la obligación de calcular esto todavía porque esto no ha ocurrido. Pero es solamente para que ustedes vean cómo con el comportamiento total puedo llegar a los mismos 70.000 bolivianos de del valor residual al terminar la vida útil de la utilización del activo. Y entonces, vean, aparece la condición, dirán que si yo recalculo desde el primer año, pues la depreciación del primer año, tomando en cuenta que solo se fabricaron 3.000 unidades, por los 20 de cada unidad, la depreciación debió haber sido de 60.000. Es decir, la empresa contabilizó 100.000 como gasto, que están aquí, cuando debió contabilizar solo 60.000, y por lo tanto existen 40.000 más en exceso que habrían sido contabilizados en el primer ejercicio. En el segundo ejercicio también se contabilizaron 100.000 como gasto, dado que es línea recta,
Pero resulta que ahora, tomando en cuenta que solamente se fabricaron 4.000 unidades ese año, la depreciación debió haber sido de 80.000. Entonces, otra vez dirán, se incorporaron 20.000 bolivianos en exceso en el gasto de depreciación de ese año. Para el año 3 también se contabilizaron 100.000, que aquí lo pueden ver en el mayorcito también. Y obviamente dirán, y sin embargo se fabricaron 4.500 unidades, por lo tanto el gasto debió ser de 90.000 y sin embargo se contabilizó 100.000, por lo tanto también hay 10.000 en exceso. Y finalmente para el año 4, que si quieren es el año actual, también ya se contabilizaron. Vean, voy a ir inclusive a lo que ya ocurrió, dirán. Estoy el 31 de diciembre, la empresa ya contabilizó inclusive. ¿Por qué? Porque por ahí nos vamos a encontrar con la circunstancia de una empresa que todos los meses va contabilizando su depreciación. Por lo tanto, cuando llega el mes de diciembre y evalúa el método de depreciación, ya tiene el problema de que ya depreció enero, febrero, marzo y todos los meses hasta noviembre. Inclusive ya depreció diciembre. Y ahora dicen, y resulta que ahora vamos a cambiar de método cuando ya hemos contabilizado el gasto de este año. Y entonces vean, en base al informe de producción, ahora determinamos que en el año se produjeron 5.200 unidades por los 20 que implica cada una de ellas, y entonces tenemos como que el gasto de este año debió ser de 104, cuando sin embargo se contabilizó 100.000. Por lo tanto, hay 4.000 que faltarían, diríamos, contabilizar como gasto del periodo. Y entonces ahora dirán, si comparamos la depreciación acumulada, obviamente bajo el método de línea recta tenemos 400.000, los 400 que hemos ido contabilizando cada año. Este es el importe de la depreciación acumulada. Y sin embargo, de acuerdo con el nuevo método, dirán, la depreciación solo es de 334.000, por lo tanto hay 66.000 de diferencia. Obviamente uno rápido entendería y diría 66.000, como hemos recalculado desde el inicio, los 66.000 van directamente a resultados acumulados. Pero vean, la condición no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encontrar con que los periodos del 1 al 3, evidentemente la información ya está cerrada. Los importes de ingreso y en este caso de gasto que hemos contabilizado ya están consolidados dentro del resultado de cada periodo. Y al estar consolidado ya son parte de los resultados acumulados. Pero estamos hablando del año 1, el año 2 y el año 3. El año 4 no. El año 4 todavía es el periodo contable que está abierto. Por lo tanto, vean, yo puedo corregir, no corregir, más bien incorporar, digamos, el cambio en la política contable separando lo que corresponde a los años anteriores de lo que es el periodo actual. No lo puedo mezclar todo en uno solo. Y entonces seguramente dirán, si yo separo lo del año o de los 3 años pasados, que ya están cerrados, ya están consolidados, la diferencia son 70.000 bolivianos más que se incluyeron dentro de los resultados acumulados como un gasto. Por lo tanto, si el resultado de los años anteriores fue menor, seguramente los 70.000 yo voy a tener que aumentar ahora dentro de los resultados acumulados de este año. Y por el otro lado, los 4.000 que están en menos del gasto de este año, contabilizarlos como un gasto del año, que son los 4.000 que están aquí. Y obviamente dirán, y por diferencia, si quieren, voy a llegar a los 66.000 de la depreciación acumulada que tengo que debitar porque está en exceso. Si es que quieren contabilizarlo de esta forma. Ahora, si quieren hacerlo por separado, dirán, podemos hacer un asiento por lo que corresponde a los 3 años que han transcurrido, tomando en cuenta que los resultados de años pasados estaban en en menos 70.000 bolivianos. Por lo tanto, yo voy a contabilizar, en ese caso dirán, la depreciación acumulada, voy a disminuir la depreciación por 70.000 y aumentar los resultados acumulados por 70.000 en base a estos 3 primeros años. Y la información de este año, que en esencia implica que yo he contabilizado 100.000 como gasto cuando debería contabilizar 104.000, implican 4.000 que le faltan al gasto de este año. Por lo tanto, voy a poner gasto de maquinario de depreciación del año contra depreciación acumulada 4.000. Obviamente, vean, si yo contabilizo de esta forma, es exactamente lo mismo que de esta otra, solamente que aquí en el primer asiento está en importes netos. Aquí, si ustedes quieren, están en dos registros por separado, analizando la naturaleza de las diferencias, pero al final el resultado contable de cualquiera de las dos formas de registro es la misma, siempre entendiendo que la aplicación es retrospectiva, tengo que ir al origen de las transacciones. Ahora dirán, ¿y qué pasa si yo estuviera en otro escenario diferente, donde por ahí la condición es que nosotros ahora tenemos
Por ahí dirán, el mismo comportamiento de la maquinaria. Es la maquinaria que nosotros hemos establecido va a tener una vida útil de 8 años y entonces definimos que vamos a aplicar el método de línea recta y resulta que llegamos a los 70.000 al terminar su vida útil como su valor residual. Y sin embargo, vean, otra vez en el año 4, en el 5 o el que quieran, al hacer la evaluación de la vida útil, nos encontramos con que esa maquinaria no es que nos va a durar 4 años más, sino que en base a la información, no que determino yo como contador, sino la información que nos proporciona los responsables, que son los peritos, que no necesariamente son de afuera, en este caso dirán, por ejemplo, el responsable de maquinaria o de producción de la empresa, podrá decir, a esta maquinaria que tenemos, con el uso que le hemos dado, no va a durar 4 años más, nos va a durar 6 años más. Por lo tanto, resulta que su vida útil no van a ser 8 años, su vida útil van a ser ahora 10 años. Ahora vean, la fórmula de cálculo es la misma, pero los datos que voy a utilizar son diferentes. Aquí utilizaba como base los 8 años. Ahora dirán, si tomara desde el comienzo serían 10 años. Uno de los datos está cambiando. No estoy cambiando una política. Ahora lo que estoy cambiando es una estimación contable. Entonces, en ese caso, vean, la norma es bien sencilla. Dicen, ¿qué significa una aplicación prospectiva? Que como quiera que nosotros estamos en el año 4, para empezar, vamos a cambiar del año 4 para adelante. No puedo tocar lo que está para atrás. Lo que está atrás se quedó así. Entonces dirán ustedes, yo ya no voy a mover para nada la depreciación de los 3 primeros años. Eso ya se quedó, ya se consolidó, porque la aplicación es de carácter prospectiva. Entonces me voy a concentrar en el año. Por lo tanto, en el año, ¿qué va a ocurrir? Yo tenía como valor en libros del activo a esa fecha 570.000 bolivianos, tomando en cuenta los 300.000 que ya se habían depreciado. Por lo tanto, dirán, el monto depreciable que me queda al empezar el año 4 son los 570.000 menos 70.000, es decir, 500.000, que los tengo que distribuir entre los años de vida útil que le quedan a la maquinaria, del año 4 al 10, tomando la nueva estimación que hizo, supongamos, el gerente de máquinas. Por lo tanto, voy a depreciar esa máquina entre 7 años. Y el monto de la depreciación de cada uno de los años, de este y los siguientes, ya no va a ser de 100.000, será de 71.429. Entonces dirán ustedes, ya no estoy cambiando una política, ahora estoy cambiando solo uno de los datos que es su vida útil. Estoy cambiando solo una estimación contable. El cambio es prospectivo. Entonces, el dato que ustedes analicen la transacción dirán, no tengo ningún problema en los 3 primeros años. ¿Por qué? Porque los importes son exactamente los mismos. Me tengo que preocupar en el año. Y otra vez dirán, si entramos en el escenario donde por ahí la empresa ya contabilizó los 100.000 como gasto, pues resulta que en base a la nueva medida útil solo debió contabilizar como gasto 71.000. ¿Qué significa? Que la empresa incorporó dentro del gasto de este periodo 28.571 bolivianos más en exceso. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que revertirlos. Por lo tanto, dirán, voy a disminuir la depreciación acumulada porque el importe es menor en 28.521 y también voy a disminuir el gasto de depreciación por el mismo importe para reflejar el cambio del periodo y los siguientes. Obviamente, vean, les estoy dando ciertos escenarios. Ahora dirán ustedes, pueden ocurrir cosas diferentes. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la empresa, por ejemplo, no contabilizó la depreciación del año 4? Entonces no tengo contabilizado este importe. Por ahí alguien me diría, es más fácil. Cambiamos la vida útil. Lo que tengo que hacer ya no es incorporar un cambio en una estimación. Ahora tengo que registrar directamente la nueva estimación, el nuevo gasto, que serían solo los 71.429 y nada más. Por ahí es más sencillo. Pero vean que solo con solo cambiar y decirles ya registró o no registró, el importe del ajuste podría ser diferente y las cuentas que voy a utilizar diferentes. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque a veces alguien ve este ejemplo y dice, una política siempre se va a contabilizar de esta forma. Y yo les digo, no necesariamente. A veces los resultados acumulados pueden estar en menos, como en este caso, y necesito revertirlos. En otros casos podrían estar en más y necesito más bien debitarlos en vez de acreditarlos. Entonces, el ejercicio que tienen no es una regla aplicable a todos los casos. Es solamente un ejercicio bajo ciertos supuestos, en ciertas circunstancias, que llegado el momento ustedes tendrán que evaluarlo para aplicar adecuadamente cuando necesiten hacer. Esa es la diferencia entre una aplicación prospectiva, que básicamente sería para una política, y una aplicación prospectiva que sería para una
estimación. Ahora, solo como recomendación. Finalmente dirá, si nosotros volvemos a la norma, no se olviden, la norma local básicamente establece que yo puedo cambiar política o estimación de forma prospectiva o retrospectiva y lo puedo hacer, si ustedes quieren, en función de lo que yo considere hacer. O sea, es, si quieren, totalmente libre elegir si prospectivo o retrospectivo. La norma local dice eso. Sin embargo, dirán, si de a poquito tenemos que ir migrando a la norma internacional y tomar los conceptos que ésta tiene, por ahí nos conviene aplicar los criterios de la norma internacional, porque no son contrarios. Es más, vean, dirán, hasta son discriminatorios en función de la naturaleza que tiene cada caso. Entonces, yo puedo decir, en base a la norma, como aquí me dicen, elija lo que quiera, yo puedo definir que si cambio de política voy a hacer una aplicación retrospectiva, como dice el ANIJ 8, y si cambio una estimación, lo haré de forma prospectiva, como dice el ANIJ 8. ¿Por qué? Porque finalmente la norma local me da la opción de elegir entre cualquiera de ellas. Y yo al elegir lo que diga la norma internacional, no estoy vulnerando la norma local, porque la local tiene las alternativas como base de registro. En cambio, la otra es específica. Cada tipo de cambio tiene un tratamiento que ya está definido. El cambio en política es retrospectivo y el cambio en estimación es prospectivo. Con esa aclaración, obviamente ya definen ustedes la forma en la cual quieren definir el tratamiento de un cambio contable. Si tienen alguna pregunta más, para que hagamos Dicen en una su ejemplo, pausita, una consulta, ay, perdón. ¿sí? En su ejemplo de los 28.000 lo puede demostrar, por favor, en su Excel. En el Ahí lo caso tiene. de que esa reversión sea mayor, es un ejemplo, ¿no? Un supuesto, que la depreciación anual, ¿cómo sería? Porque va a salir A ver, ¿cómo sería al revés, dirían? Al revés sería de que en vez de aumentar la vida útil, cuando se revise, sea menor. Si la vida útil revisada sea menor, en vez de que los 500.000 tenga que dividir entre 7, tal vez voy a dividir entre 3 o entre 2. Por lo tanto, el importe en vez de ser 100.000 será un monto mayor. El asiento, ¿cómo va a ser? Al revés. Yo tengo que aumentar el gasto de depreciación y aumentar la depreciación acumulada del año. ya. Ok, ok, gracias, gracias. Está muy bien su pregunta, para que vea que no siempre el asiento va a ser el mismo, ¿no ve? O sea, puede ser al revés, sí. Aquí el monto recalculado es menor que el que teníamos. Ahora dirán, ¿y si la vida útil fuera menor, qué significa? Que el monto de la depreciación va a ser mayor. Por lo tanto, en vez de tener 100, aquí 70.000, podríamos tener 120.000 o 130.000. Si yo ya contabilicé 100, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contabilizar la diferencia, pero en este caso el asiento va a ser al revés. Dicen otra consulta. En el caso Dígame. uno, como contadores, uno propone, ¿no? Ya es la gerencia que decide. Se puede volver atrás, digamos, ¿no? Que hacemos esta nueva determinación y la gerencia dice porque desconocimiento o algo y se echa para atrás, digamos, volver al anterior método de línea recta, por decirle, ¿se puede o no? Ver. Bueno, si usted está dentro del mismo periodo contable, es como decirle, a ver, hemos registrado esta transacción, este cambio en la estimación, y luego la gerencia dice, bueno, no es un tema de decisión también, ¿sí? No es como que ponerle 10 no me conviene y mejor quítenle nomás, seguiremos con el 8. No debería ser así. No debería ser así. Se supone que esta información sobre la que estamos recalculando es fiable y relevante. Entonces, obviamente está la condición de que si yo tomo aquí, que son los 10 años, dirán, ¿qué pasaría si llegado el momento? Vean, no es que me echo atrás, sino revisa la gerencia y dice, no, un ratito, nos hemos equivocado, no era 10, era 8. Entonces puedo volver para atrás, como estoy dentro del mismo periodo contable, revierto el asiento y no es problema. Ahora me dirá, ¿qué pasa si en el año 4 ocurre esto? Aumentamos la vida útil. Vamos al año 5 y nos damos cuenta de que, ups, la vida puede cambiar de nuevo. Otra vez, o podría aumentar o podría disminuir también. En ese caso, vean, no está corrigiendo un error. En ese caso, lo que usted está haciendo es, está cambiando la estimación otra vez. Para que usted vea más sencillo, podemos ver, por ejemplo, no sé, indemnizaciones. Hagamos de cuenta que tenemos una sola persona. Tiene un año de antigüedad, su sueldo era de 2.000 bolivianos, por lo tanto, al final del año dirá, la provisión es 2.000 bolivianos. Vamos al año siguiente. Al año siguiente ya tiene 2 años de antigüedad, pero ahora su sueldo son 2.100 bolivianos. Por lo tanto, su provisión deberían ser
4.200. Entonces uno diría, tengo que ajustar la diferencia son 2.200 bolivianos. Y otra vez dirá, de carácter prospectivo porque corresponde al año y a los años futuros. Ahora me dirá, ¿y qué pasaría si el año 3, por alguna razón, cualquiera, resulta que ahora ese empleado, no sé, baja su sueldo, que no permite la ley, pero supongamos baja el sueldo, dirán, podría bajar su provisión. Si baja la provisión, dirán, no es otra vez, no estoy corrigiendo un error, estoy cambiando una estimación. ¿Por qué? Porque hay nueva información. Bajó su salario y obviamente vean, puede ir para arriba, puede ir para abajo, no hay una condición, pero siempre basados en información que sea fiable. Entonces, usted como contador, Jorge, más bien diría, no puede ser que me digan 10 y luego me digan, ¿sabe qué? No me conviene y dejarlo en 8 nomás. En ese caso, ya estamos hablando de la manipulación de la información. Ese es un caso de fraude. Obviamente la norma no entra a eso. La norma dice, si ustedes determinan un criterio y en base al criterio definen algo, es lo que tiene que estar contabilizado. No hay un tema que por decisión digan, no me conviene y no lo haga. En teoría eso no ocurre, por lo menos no en la Porque norma. puede decir, perdón, digamos, ¿no? Mira, es complicado sacar el tema de unidades que saca, que produce, ¿no? Por año, si se da por ese lado, digamos, ¿no? Y ya, pero entonces si usted dice no se puede, entonces ya no lo haga, ¿se da cuenta? Ahora, si usted Mm, dice yo voy a cambiar, es porque ya ha podido determinar estas unidades producidas. Entonces, una vez que ya determine, luego no puede decir, y para el otro año ya no es posible hacerlo. Si usted ya lo hizo en el pasado, se asume que también lo puede hacer en el futuro, ok, ok, porque gracias. la norma evita esa condición de las intencionalidades, ¿se da cuenta? O sea, no puedo jugar con la información. A ver, veamos. ¿Qué ha ocurrido durante la pandemia, por ejemplo? Muchas de las empresas, yo les diría, la mayoría de las empresas que tenemos en Bolivia, normalmente utilizan este método de línea recta para depreciar su maquinaria. Entonces, como consecuencia de la pandemia, evidentemente muchas empresas han permanecido cerradas un mes, otras 3 meses, otras 6 meses. Y obviamente, vean, ahora aparecen los gerentes y dicen, si durante 6 meses ha estado cerrada la fábrica, entonces no queremos contabilizar la depreciación. Entonces, cuando uno entiende el método de línea recta, dice, en este método, al ser una estimación, no hay una condición de que porque no haya funcionado no deprecien. O sea, aquí se deprecia sí o sí, aunque la máquina no haya operado. Y entonces obviamente le decimos, mire, y sin embargo, si usted hubiera utilizado este otro de unidades producidas, obviamente durante los 6 meses que la fábrica estuvo cerrada, su gasto de depreciación hubiera sido cero porque usted no fabricó nada. Entonces, vean, ese rapto, las empresas dicen, cambiaremos de método porque este parece ser mejor. Y obviamente, vean, pudieron haber cambiado durante ese año y decir las unidades producidas para que obviamente no tenga un impacto significativo dado el tiempo que no utilizaron. Pero pasó la pandemia, al otro año decían, no, calcular esto es muy difícil, volveremos nomás a este de línea recta. No, ya no pueden, pues, porque ustedes ya han definido que este método es más relevante, es más fiable y además han demostrado que tienen la información para hacerlo. No pueden ahora decirme que no lo podrían hacer. Entonces yo le digo, la norma como tal evita las irracionalidades. Por eso siempre dice, si van a cambiar un método, no es cualquiera. Tienen que reflejar que es mejor, que es más relevante, que es más fiable. ¿En base a qué? A información que está disponible. No pueden decirme que no hay la información. Si no hay la información, es como que no puedo calcular. Por lo tanto, no voy a hacer ningún esfuerzo para hacer el cambio. ¿Sí, Jorge? Sí, gracias, gracias. Eso es lo que tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Estamos medios mal acostumbrados con ciertas cosas, ¿se dan cuenta? La información no tiene que reflejar lo que la gerencia quiera, sino lo que realmente sale. Por eso el principio fundamental ahí menciona equidad. La información tiene que presentarse sin afectar a ninguna de las partes interesadas. Obviamente, esas partes normalmente son terceras personas. Bien, Luis Alberto preguntaba Buenas sobre los noches. errores. Los errores Eh, no tienen un tratamiento en nuestra norma. Si queremos definir el tratamiento contable de los errores, tenemos que ir a la norma internacional. En este caso, la norma que debemos tomar en cuenta es también la NIC 8, que define que la corrección de un error, cuando proviene de errores de gestiones pasadas, tiene una aplicación, perdón, tiene una reexpresión retroactiva. ¿Qué significa? Que voy a corregir el error hoy, pero como si el error lo estuviera corrigiendo en el momento en el cual ocurrió. Entonces, normalmente la cuenta que se afecta para corregir los errores es la cuenta de resultados acumulados.
Amparo, ¿quiere preguntar algo? Sí, justamente respecto a este tema, la cuenta es una cuenta patrimonial, ¿no es cierto? Bueno, de acuerdo a las auditorías que nosotros hemos tenido para corregir este tipo de políticas, la mayoría nos aconsejaba que utilicemos una cuenta de resultados del ejercicio, de, bueno, en ese caso, ejercicios anteriores, no tocar cuentas patrimoniales. ¿Cuál sería, bueno, al final el efecto llega a ser el mismo, pero por exposición es diferente? La norma, ¿hay alguna norma específica que nos dice que en el caso de estos ajustes se tenga que utilizar una cuenta patrimonial? O sea, usted me está diciendo que puedo corregir esto, pero en vez de utilizar la cuenta patrimonial de resultados acumulados, voy a utilizar una cuenta de resultados que se puede llamar ajuste de gestiones pasados. ¿Sí, Amparo? Correcto, del mismo ejercicio, ¿no? Ok. De acuerdo con la norma de contabilidad número 1 que le hemos visto en la sesión anterior, se menciona que el resultado del periodo es la diferencia entre ingresos y gastos del periodo. No dice que incluya ingresos y gastos de periodos pasados. Entonces, ahí se asume que la corrección del error siempre tiene que afectar a una cuenta patrimonial, no puede afectar a una cuenta de resultado, no importa el nombre que le dé.